Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Amén. En esta hora pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, en especial que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos guíes y nos lleves a toda verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre, Joe, le mencionamos a todos los amigos que nos están viendo, si usted tiene una petición, si desea que oremos por usted, usted simple y sencillamente escribe un comentario o reacciona. Y siempre yo digo en forma jocosa, Sí. aceptamos hasta carita enojada. Sí, porque así nos demuestran cuál es su sentir en este momento y podemos entonces dialogar, ¿verdad? En alguna forma. Pero aquellos que no gustan, ¿verdad? Que sus comentarios se vean en público, pues pueden escribirnos al inbox. Ahí tenemos a nuestro hermano Fredison Martínez, que siempre está cogiendo los datos y si le podemos contestar en el momento, lo haremos. Si no, pues en posteriores momentos podemos contestarle su pregunta. Así mismito es. La lección de escuela sabática de este trimestre se está basando en el libro de Isaías. Posiblemente uno de los libros más profundos y más teológicos en las Sagradas Escrituras. Y a través de las lecciones pasadas, hemos podido ver que en el pueblo había mucha obscuridad. Obscuridad en el liderato gubernamental y obscuridad en el liderato religioso. Es que una vez que el liderato, vamos a ponerlo en el caso de Israel, de Judá, ¿verdad? También el caso de Israel, Samaria, si el liderato no estaba consagrado a Dios, el pueblo iba y sintiendo eso y se iban ajustando, ¿verdad? Si lo podemos decir así, a lo que el liderato pues los guía, pero siempre hay un pueblo remanente y eso lo vamos a ver en esta lección, que se mantienen fieles a Dios y son los que mantienen la promesa, si lo podemos decir, de Dios para su pueblo. Y fíjate, la maldad de estos dos grupos de líderes, sean gubernamentales y religiosos, fue tan y tan grande que el mismo Señor les llama a ellos habitantes de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que la lección se atempera también a nuestra época, porque hoy día vemos también la misma obscuridad tanto dentro del liderato gubernamental como del liderato religioso. Definitivamente, y por eso es que vemos que tantas entidades no cristianas, vamos a ponerlo así, critican a la iglesia por el simple hecho de que su liderato, ¿verdad?, no está actuando como corresponde, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Sí, un ejemplo que podemos tener es el caso de Puerto Rico. Mucha gente dice que Puerto Rico es el lugar por milla cuadrada con más iglesias en el mundo, pero si la iglesia realmente estuviese trabajando, ¿por qué tenemos tanta criminalidad? ¿Por qué tenemos tantos divorcios? ¿Por qué tenemos tantas violaciones, tantos abusos, tantos maltratos hacia la mujer? Si la iglesia realmente estuviese haciendo su trabajo, ¿por qué de todas estas cosas? Y paradójicamente nos llamamos la isla del Cordero. Así mismito es. Pero fíjate, eso es bien importante que lo tengamos presente, porque la palabra de Dios nos dice, y el libro de Isaías nos dice, que había una esperanza. Y esa esperanza estaba en un niño que nacería, el cual se llamaría Emanuel, que iba a ser Dios con nosotros. Y hablando de niños, si introducimos la lección un poquito, O'Neill, te pregunto, cuando tú supiste que tu esposa estaba embarazada, ¿cómo te sentiste? Es una de las mejores noticias que tú puedes tener. Y en el caso tuyo particular. Yo quedé en shock. Yo me lo sospechaba. Eso. Me acuerdo que yo estaba trabajando en Vieques, y Vieques es una isla de Puerto Rico. Para aquellos amigos que no son de nuestra isla, Puerto Rico es un archipiélago de varias islas y Vieques es una de ellas. Lo único que por lo general le llamamos Puerto Rico a la isla grande, pero Puerto Rico es un archipiélago de varias islas. Yo estaba en la isla de Vieques trabajando. Mi esposa ya me había dicho algún indicativo y yo le dije, para mí que tú estás embarazada. Y ella me dice, ay no. Y ella trabajaba con unos doctores, uno de ellos le dice, te voy a mandar a hacer un análisis. Ella va a hacer el análisis y me llama por teléfono y me dice, mi amor, estoy embarazada.
aunque me lo sospechaba, quedé como que en shock, pero a la misma vez uno tiene un sentimiento de alegría, de felicidad, de gratitud. Es uno de los sentimientos más hermosos, el tú saber que vas a tener un hijo, pero un sentimiento más grande que ese es cuando tú ves a tu hijo nacer. Sí, sí, entonces vienen los preparativos, vienen las cositas, hay que comprar la cunita, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Y uno se prepara. Así que la llegada de un bebé es algo emocionante. Y estamos viendo aquí, a través de esta lección, que se nos habla de un hijo que iba a nacer, un niño que iba a nacer, que sería llamado Dios con nosotros. Entonces ese pueblo remanente, si lo podemos decir así, esperaba con ansia esa profecía que se cumpliera, ¿verdad? La que trajo Isaías en los capítulos del 8, 9, 10 en adelante. Y nos dice que este niño iba a ser un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz. ¿Y por qué traigo esto? Porque la lección entonces comienza a hacer una comparación entre los líderes humanos y el líder divino. Que iba a venir. El que iba a venir. O sea, los líderes humanos fallan. Sí. Los líderes humanos, el pecado los gobierna. Los líderes humanos no tienen noción de justicia, de misericordia. Pero este líder que iba a venir iba a traer una paz verdadera, iba a traer misericordia, iba a traer perdón, que era lo que el pueblo en ese momento necesitaba. En el capítulo 9, ¿verdad?, de Isaías, se nos habla de varias características de este líder. Así mismito es. Y lo curioso es que estas características pueden ser tanto, ¿verdad? En el caso de este líder, que era Dios, ¿verdad?, en sí mismo, estas características las podíamos combinar como nombre y adjetivo. Sí. En un momento es un nombre y en un momento es un adjetivo. Y eso identifica, ¿verdad? Dios quiere identificar a través de las profecías de Isaías que ese niño, Dios, iba a tener unas características que el pueblo de Dios lo iba a identificar más tarde. Y fíjate, la característica principal de este niño que nacería o de este líder que nacería, nosotros en el español no lo podemos ver así, y es que iba a ser admirable. Cuando nosotros en el español usamos la palabra admirable, ¿a qué nos referimos? A algo que está fuera de lo común. Vamos a algo que así. Yo te admiro a ti. Sí. Yo te admiro y por eso para mí tú eres admirable. Pero en el hebreo la palabra admirable va mucho más allá de una admiración hacia una persona. La palabra admirable en el hebreo tiene que ver más con un milagro, con algo sobrenatural, algo que cuando tú ves te deja estupefacto, atónito. Y cuando vemos el nacimiento de Jesús, que es donde se cumple esta profecía, vemos que su nacimiento es admirable porque su mamá quedó embarazada, no porque se haya acostado con José o haya tenido relaciones sexuales con José, sino porque fue bautizada por el Espíritu Santo. Y es curioso que el autor menciona en un momento dado, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el padre biológico de Jesús porque fue concebida por medio del Espíritu Santo. Pero también es admirable por la manifestación de los ángeles con los pastores. También. ¿Sabes? Anunciar el nacimiento de un niño en un ejército de ángeles que le dicen a los pastores, mira, vayan a tal sitio porque allí van a encontrar un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese anuncio debió ser grandioso para los pastores. Y eso le confirma a ellos, espérate, esto es un mensaje que viene del cielo, viene directamente de los ángeles, este niño es Dios, ¿verdad? Y aunque la lección no lo menciona, pues también vemos la intervención de los magos de Oriente, que se llegaron a él. ¿Por qué? Porque este nacimiento iba a ser único en la historia. Y es que esa palabra admirable está presente en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque poder ha salido de mí. Él tenía la capacidad de leer el pensamiento de la gente. Hay un texto el cual me gusta mucho que está en Juan capítulo 9, versículo 1, y es que cuando él ve un hombre que era ciego, dice de que él lo contempló, él le prestó atención. Pero cómo él le va a prestar atención en unos segundos solamente cuando lo vio.
Eso me da a entender que ya de antemano, ya él había prestado atención. O sea, en Jesús estaba la divinidad. Es por eso que se llama Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero hay un punto interesante con referente a esta comparación de líderes humanos, líderes divinos, lo admirable que es Jesús, y es que él iba a traer un reino donde realmente iba a haber justicia y no tendría fin. Un reino que no tendría fin, ¿verdad? Es un reino eterno. ¿Y quién es el único que puede vivir eternamente bajo ese reino? Es Dios mismo. Es Dios mismo que va a regir todas las naciones, pero no es lo mismo un reino eterno de pecado que un reino eterno, ¿verdad? Al amparo de Dios, con cosas buenas. Es lindo, ¿verdad? Cuando Isaías dice que el cordero pasará junto con el león. El niño podrá entrar la mano en la cueva de la víbora y no sufrir daño. Esas son las promesas que Dios tiene si nosotros seguimos a Jesús de corazón, ¿verdad? Si le adoramos en espíritu y en verdad. Y el Señor tiene muchas cosas para nosotros muy bonitas. Y no es lo mismo que el Dios de los cielos, que conoce cada uno de nuestros cabellos, pueda dirigir nuestra vida por la eternidad. Pero fíjate, esto de lo que estamos hablando es una promesa. Una promesa que se le hizo a un pueblo que vivía en oscuridad. Sí. Y hay un texto bíblico que me gustaría leer que se encuentra en Isaías 9, 1 y 2, donde nos dice: mas no habrá siempre obscuridad. Oscuridad. Voy a buscarlo por aquí. Para los que están ahora en angustia, en aflicción. Que le vino en aflicción, que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y me llama mucho la atención este texto, porque en el Puerto Rico y en el mundo que nos ha tocado vivir, vemos mucha obscuridad. Sí, sí. Va a la escuela, ves obscuridad. Está en el trabajo, ves obscuridad. Hasta en tu propio hogar ves obscuridad. En donde quiera el pecado está arropando, pero el profeta nos trae una palabra de esperanza que dice: no siempre habrá obscuridad. O sea, la tristeza, el dolor, la angustia, como dice aquí, la aflicción, no va a durar para siempre. Y lo curioso, O'Neill, es que, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Todas las promesas del Señor son condicionadas. Son condicionadas. Pero en este caso, esta promesa ya estaba predicha y iba a ocurrir en un tiempo determinado. Así es. Así que lo pongo yo de esta manera, ¿verdad? Y lo hablo como hombre. No importa lo que sucediera de aquí en adelante con estos pueblos, esa profecía de Isaías se iba a cumplir en ese sentido. Así mismito es, y esa profecía también se va a cumplir en nuestros tiempos, porque Jesucristo, al morir y en la cruz del Calvario, no solamente fue Dios con nosotros para aquellas épocas del pasado, también es Dios con nosotros para cada uno de nosotros hoy día. O sea, es algo que está en un presente continuo. O sea, Él siempre estará con nosotros y Él lo prometió antes de irse. Él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú vienes a analizar ese texto, te das cuenta de que el mundo no tiene fin. El mundo es destruido, todo lo que está encima y recreado. Pero el mundo no es destruido. Definitivamente. Por lo tanto, la palabra nos está diciendo de que Dios siempre estará con nosotros. Así como en la Canaán, en el Éxodo, la nube nunca se apartó de delante de ellos. Dios promete a ti, amigo, que me estás escuchando, que me estás viendo, que estás en aflicción, que estás pasando por malos momentos, que tal vez estés enfermo, que tal vez estés atravesando una situación económica débil. Déjame decirte a ti que eso es por un poco de tiempo. Hay una solución y Dios hará algo para darte libertad de ello. Mira lo que dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte
luz resplandeció sobre ellos. Así que cuando tú mencionabas la nube que acompañaba al pueblo de Israel, ¿verdad? En su peregrinar por esos 40 años, a pesar de la maldad de ellos y de la inconformidad de ellos, esa nube nunca se apartó de ellos. No, nunca se apartó, nunca se apartó. Y lo puedes seguir viendo a través de todas las Sagradas Escrituras, cómo la presencia de Dios nunca se apartó de sus hijos. Los jóvenes en el horno de fuego. ¿Acaso alguno de ellos fue quemado? Ninguno de ¿Acaso ellos. alguna de sus ropas se quemó? Ni olía a humo. Ni olían a humo. Y si seguimos analizando todas las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que esa promesa de Isaías es una promesa que aplica a cada uno de nosotros hoy día también. Y tenemos que tener en cuenta, cuando uno estudia libros, ¿verdad? Y lee experiencias de otros gobiernos, vemos que hay muchos gobiernos que se amparan en el espiritismo para regir, ¿verdad? Inclusive hoy día hay gobiernos que consultan con espiritistas, con medium, para ver cómo pueden gobernar un país. Ese gobierno todavía vive en oscuridad porque todavía no se han alzado en el nombre de Dios para hacer las cosas. Pero cuando un gobierno va en el nombre de Dios a regir una ciudad, un país o lo que sea, cuando lo hace en el nombre de Dios, ese gobierno prospera porque Dios está en medio de ellos. Pero cuando hay oscuridad, lo que hay son tinieblas y no hay esperanza. Muchas veces la gente, cuando no conocen la palabra de Dios, viven sin esperanza. Y tú traes el tema nuevamente del gobierno, de los líderes. Sí. Y es bien interesante porque la lección nos menciona mucho que este rey que viene, este príncipe que viene a traer una paz verdadera. La paz verdadera. Hoy día los gobiernos añoran la paz. Hoy día los gobiernos predican la paz, promueven la paz. Pero ¿cómo se logra la paz en el gobierno? A través de la guerra. Bueno, eso es lo que dicen la mayoría de los gobiernos. O sea, es a través de la guerra. Sí. Y todos se van a guerra en nombre de la paz y en el nombre de Dios. Pero este rey va a traer paz, pero no a través de la guerra. Nos dice Romanos capítulo 4, versículos 25 y 5 y 1, que este rey iba a traer paz a través de su sacrificio. O sea, el sacrificio de Cristo Jesús es lo que le da paz a este mundo y a cada uno de nosotros. Cualquiera que en aquel tiempo hubiera oído esto, decía, pero eso no es posible, ¿verdad? Esto es tan loco. Esto es tan loco, que cómo es posible que a través de un sacrificio de una persona se pueda traer paz al mundo, porque estamos hablando de paz al mundo. Así que la venida del niño, ¿verdad?, nacido para nosotros y en nuestro favor sería el principio del fin de las fuerzas de las tinieblas. Así mismito es. Y eso es bien importante porque estamos con este párrafo estamos diciendo que ya el fin del enemigo está definido. Está definido. Pero tenía otra característica más que es muy importante que mencionemos. Sí. Y es la característica de que este rey que vendría iba a ser descendencia de David. De David. Se le iba a llamar el hijo de David, iba a ser un vástago de Isaí. Y hay muchas similitudes entre David y Jesús. Es que esta expresión tiene tanto significado literal como significado simbólico. Porque realmente de parte de la línea de José y de María. Y de María vienen de la raíz de Isaí, ¿verdad? O de David. Pero también tiene su concepto espiritual que nosotros tenemos que entender hoy día. Así mismito es, pero esta promesa de que iba a ser descendencia de David fue una promesa que Dios le dio a David. Porque David fue un excelente rey de Israel. Fue un rey que trajo reformas. A pesar de los errores que él como ser humano cometió, que fueron demasiados. No muchos, demasiados diría yo. Demasiado. Es más, si David estuviese hoy día en nuestra iglesia, hace tiempo lo hubiésemos borrado y lo hubiésemos botado. Y es que el linaje de David se ha caracterizado por malos reyes también. Sí, pero fíjate de algo. A pesar de que él
Sí, en forma personal. en su forma personal, su vida fue hasta cierto punto un caos. Ajá. Él siempre procuró que la palabra de Dios, que Dios siempre estuviese presente en su vida, y en la del pueblo. Es lo que hace la diferencia Ajá. entre una persona mala que quiere seguir haciendo cosas malas a una persona mala, que malos somos todos, que desea hacer cosas buenas. Cosas buenas, que siempre quiere agradar a Dios. Y fíjate, la descendencia de David, lo mencionaste, hizo cosas malas, Sí. peores que las de David, Es así. porque en el caso de ellos se apartaron totalmente de Dios. Y Dios le dice a David, mira, lamentablemente tu descendencia van a destruir esto. Ajá. Pero hay una esperanza para Hay ti, esperanza. y es que va a venir un descendiente tuyo mucho tiempo después, el cual va a levantar un reino que no tendrá fin. No tendrá fin. Y estamos hablando de Cristo Jesús. Y mencioné ahorita que la descendencia de Cristo Jesús, muchas veces mencionamos que viene por parte de José, De José. pero no, también por parte de María. O sea, por ambos estaba la descendencia de que él era un hijo de Isaí, De un Isaí. hijo de David. Quiero traer yo una palabra, porque nos habla sobre un nuevo David, la lección. Una palabra que en el hebreo se utiliza para referirse a David. Y es la palabra hackathon. Hackathon lo que quiere decir es el rechazado, el menospreciado, el que no tiene importancia, el que está por allá por la esquina, que solo sirve para los mandados. Ajá. Así era como se expresaban a David. Y lamentablemente, nuestro Señor Jesucristo también fue tratado de la misma forma. Dice el libro de Juan, a los suyos vino Y los suyos no y le los recibieron. suyos no les recibieron. En otras palabras, este nuevo David también iba a ser rechazado, también iba a ser menospreciado. Pero este nuevo David, a pesar de que iba a ser rechazado, a pesar de que iba a ser menospreciado, a pesar de que iba a ser señalado, acusado y finalmente asesinado, este nuevo David era el que iba a traer la paz, la seguridad, el juicio y la justicia a este Y mundo. mira cómo lo menciona Isaías, el vástago del tronco de Isaí. En estos días vi una ilustración que una de las hermanas de la iglesia puso a través de las redes sociales, que me encantó. Y es este tronco cortado, ¿verdad?, con una sierra, casi a un pie del suelo. Estaba a la orilla del camino. Pero de ese tronco comenzó a salir un gancho, ¿ok? Y fue creciendo, ya tenía una altura como de 5 pies. Cuando tú mencionas esto de David, esa es la ilustración que nos quiere dar, que de ese tronco, que es de la raíz de Isaí, ¿verdad?, que se menciona, y también se menciona el tronco de Isaí, va a salir esa rama, ¿verdad?, que con el tiempo va a ir creciendo, se va a poner igual de grueso que el tronco, pero este tronco este árbol va a estar reinando por toda la eternidad. Y otra comparación que nos hace con referente al David y al nuevo David, que es Cristo Jesús, es que el primer David iba a ser un reino que se iba a basar en lo militar, que su éxito iba a ser militar, que su fuerza iba a ser militar. Pero este nuevo David, su fuerza, dice el libro de Isaías en el capítulo 11, versículo 4, que su fuerza iba a estar en su palabra. Su palabra. Y eso tengo que mencionar un texto del profeta Jeremías que dice que lo que sale de la boca de Dios no puede regresar a él vacía. El poder de Dios es tan y tan grande que él dice y se hace. Y se hace. Y es que la palabra de Dios es una palabra que viene del cielo, ¿verdad? Por decir la palabra de Dios que viene de Dios mismo. Muchas personas cuestionan si la palabra de Dios, que la conocemos hoy día por la Biblia, realmente viene de Dios o no viene de Dios. Y es porque no la ha leído. Cuando nosotros leemos atentamente la palabra de Dios y vemos lo que Jesús hizo en su vida aquí en la tierra, que todo se basaba en la palabra de Dios, esa palabra de Dios que desde el principio se escribió y que resalta el nombre de Dios en todas las cosas.
¿Cuántos hermanos cristianos hoy día rechazan la palabra de Dios? Ah, no, porque esto no es así. No, porque Dios no quiso decir eso, ¿sabes? La palabra de Dios es la palabra de Dios y es infalible. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios con un corazón abierto para que el Espíritu Santo nos ilumine, vamos a encontrar mucha sabiduría, mucha enseñanza y sobre todas las cosas, que es lo que el hombre desea, saber cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. Pero fíjate, a veces la palabra de Dios también la rechazamos de algo mucho más sencillo. Y es en las promesas que Él nos da a cada uno de nosotros. No las creemos. No las creemos o simplemente las ignoramos. Sí. Dios ha dado una palabra para ti, una palabra de bienestar, una palabra de esperanza, la cual tú debes de creer. La palabra de Dios es tan y tan fuerte que en el Génesis vemos que Él dijo sea la luz y fue la luz. Pero también en el Nuevo Testamento podemos ver que la palabra de Dios es tan y tan fuerte que Él le dijo a alguien, sé sanado, ¿y qué sucedía? Se sanó. Era sanado. Donde yo mayormente veo el poder de esa palabra, no solamente en el Génesis, es en el momento en que Jesús es arrestado. En la teología se le conoce como el famoso ego eimi. Ego eimi lo que significa es yo soy. Y es que cuando a Jesús lo fueron a arrestar y preguntaron, ¿quién es Jesús llamado el Cristo? ¿Qué es lo que él dice? Yo soy. Y nos dice la palabra de Dios que en ese mismo momento hubo un terremoto donde todos cayeron al suelo como muertos. Y cuando tú vas a comentarios como los de Elena de White, puedes encontrar que te dice de que toda la guardia celestial en ese mismo momento estaba preparada para la guerra. O sea, todo el universo se preparó para atacar. Simplemente porque en su palabra que él dijo, yo soy. Yo soy el que soy, yo soy el soberano del universo. Hay un comentario que dice que Dios mismo tuvo que aguantar a los ángeles para que no pudieran atacar a los hombres, porque esa era parte del cumplimiento de la redención del hombre. Así que yo imagino esos ángeles ahí aguantándose, queriendo atacar, defender a Jesús, pero el plan de Dios se tenía que cumplir. Pero esa misma palabra poderosa de la cual estamos hablando quiere también obrar en tu vida en la mañana de hoy. Quiere también hacer una diferencia en tu vida y en la mía en la mañana de hoy. Y tenemos que permitir que esa palabra viva, que dice el apóstol Pablo que es más cortante que una espada de dos filos, pueda penetrar nuestra alma, cortar aquello que es negativo y nos pueda llenar de cosas positivas. Mira lo que dice Isaías 12, versículos 1 al 2. Me encantó estos dos versos. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, me encantó tu eso. indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. O sea, que con todo lo que nosotros podamos hacer, con toda la oscuridad que pueda haber en nuestra vida, cuando la luz de Dios nos ilumina, nuestro ser se transforma, y entonces lo único que podemos estar haciendo es cantar alabanzas a nuestro Dios. Yo leía ese texto y me acordaba del rey David. Ajá. David decía, yo no acepto justicia de ningún ser humano. En nuestros tiempos David podría decir, se puede reunir la junta de iglesia a pasar justicia sobre mí y yo no creo en la junta de iglesia. Se puede reunir la iglesia en pleno a pasar juicio sobre mí y David decía, yo no creo en la justicia de hombres. Si van a pasar justicia sobre mí, que sea Dios el que pase la justicia. Y este es que texto Dios conoce el corazón, el hombre no lo conoce, el hombre lo que ve es lo que está por fuera, no y lo que este está texto dentro. nos explica el por qué David decía que yo quiero que sea la justicia divina la que gobierne sobre mí. Porque aunque Dios se enoje con nosotros, aunque Dios se indigne con nosotros, dice Moisés en el Éxodo, Él es tarde para la ira y grande en amor y en misericordia, que transforma nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad? Poder pensar que tenemos un Dios
tan amoroso. ¿Sabe? No solamente es el Dios poderoso, el Dios que reina el universo, el Dios que con simplemente chasquear los dedos puede destruir mundos, y Él simplemente nos ama, nos perdona a pesar de nuestras transgresiones. Hermano y amigo que nos escucha, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente lo que Dios te pide es que le abras tu corazón a Él, que le abras tus pensamientos, se los entregue a Él, pide perdón y Él te va a perdonar cuando viene de un corazón sincero. No importa la condición. Así que Dios está esperando que tú hagas una decisión por Él hoy. Y si tú tomas esa decisión ahora, vas a cantar como lo cantó Isaías en este cántico que dijo, vas a cantar como el canto de Moisés, vas a cantar como los salmos de David, porque Dios te va a glorificar con su perdón, Dios te va a levantar y le vas a ver venir en gloria cuando regrese por segunda vez. Yo quiero finalizar con el siguiente argumento. La lección, los editores le ponen un título. Sí. El título que los editores le ponen a la lección es El Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Pero el autor de la lección, a esta lección, le pone como título ¿Por qué cantar de alegría? Y yo creo que después de analizar todo esto, nos damos cuenta el por qué debemos cantar de alegría. ¿Cómo no cantar de alegría si tenemos un Dios que siempre está con nosotros? Amén, amén. Así que, hermanos, cantemos de alegría, entreguemos nuestro corazón a Dios y el Señor obrará. Así que vamos entonces a culminar con una oración. Allí donde ustedes están, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y conéctense con el cielo. Padre de amor, Dios del cielo, Dios todopoderoso, Dios que nos creaste, que nos sostienes y que nos redimes. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres el Dios de misericordia y el Dios de amor. Queremos en esta mañana, Señor, que si hemos pecado contra ti, que tú nos perdones. Amén. Entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra vida, entregamos nuestro espíritu, Señor, para que tú rijas sobre todos ellos, porque sabemos que tú eres un Dios eterno y que en tu amor y en tu misericordia tú quieres que nosotros estemos contigo eternamente. Así que, Señor, muchas veces no tenemos las fuerzas para soportar las pruebas que este mundo nos trae, pero sabemos que contigo y con tu Santo Espíritu tendremos la fuerza para mantenernos firmes en tu camino y así verte en gloria cuando tú vengas a recoger a tus hijos. Bendícenos siempre, Señor, y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.